Hola Manuel, ¿cómo estás? Creo que esta pregunta ya me la habías hecho un buen de veces, pero no me había dado tiempo de contestarla. Bueno, vamos a hablar sobre qué es la determinación del péptido C y para qué funciona en la práctica clínica. Bueno, primero tenemos que entender que cuando incrementan los niveles de glucosa a nivel plasmático, por arriba de 100 miligramos por decilitro, esa glucosa entra a la célula beta del páncreas por medio del GLUT2, que está en la membrana celular, es para que se lleve a cabo la liberación de la insulina. Lógicamente, primero se lleva a cabo la glucólisis y la energía que libera esta glucólisis hace que se abran canales de calcio dependientes de voltaje para que se muevan los microtúbulos y las moléculas de insulina que se encuentran ya en los gránulos preformados se liberen a la sangre. Pero ve cómo se libera una molécula de insulina por una molécula de péptido C. Recordemos que en la estructura de la insulina es una cadena polipeptídica de 51 aminoácidos, en donde hay dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y están unidas por puentes disulfuro y por un péptido conector que es el péptido C. Entonces, por cada, por decirlo así, molécula que se libera de insulina de la célula beta del páncreas, también se va a eliminar, o se va más bien a liberar a la sangre, una molécula de péptido C. El péptido C es un marcador de función celular. Es un marcador que nos sirve para ver qué tanta función hay de la célula beta. ¿Y por qué no se utiliza la insulina como marcador de función de la célula beta? Porque la insulina sufre, número uno, un metabolismo hepático, cosa que no sufre el péptido C. Y número dos, si el paciente está con insulina exógena, pues esta pudiera también medirse por el laboratorio y darnos una cifra inexacta. Normalmente el péptido C se mide de dos formas, de forma basal o después de un estímulo. La primera prueba validada es la medición del péptido C a los 6 minutos de la administración intravenosa de glucagón. Recordemos que el glucagón es una hormona contrarreguladora. Y lo que va a hacer es promover la hiperglucemia y la secreción de la insulina y del péptido C de la célula beta del páncreas. Y así podemos medir su función. Y la otra es medir el péptido C después de la estimulación con una dieta mixta a los 90 o 120 minutos para ver si también eso genera hiperglucemia y se libera insulina y péptido C de las células beta del páncreas. La información que nos da el péptido C es más cualitativa que cuantitativa y nos refleja en ese momento cuál es el estado de las células beta. Pero hay que tener en cuenta que el péptido C se excreta por vía renal. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, pues probablemente este estudio no sea fidedigno. También en la hipoglucemia, pues se va a inhibir la secreción de insulina de péptido C, por lo tanto, en un episodio de hipoglucemia o con valores abajo de 70 miligramos por decilitro, no es valorable esta prueba. Existen varios puntos de corte sugeridos dependiendo para qué vayamos a utilizar el péptido C. Por ejemplo, para valorar si un paciente tiene deficiencia absoluta de insulina, para valorar a un paciente que ya lo tenemos con medicamentos vía oral y aún así no mejora, no llega a metas de control y probablemente sospechemos de que tenga diabetes tipo 1, o en un paciente mal clasificado como diabético tipo 2, pero que probablemente igual sea un paciente con diabetes tipo 1 y ya lleve más de 3 o 5 años con tratamiento y no responda al mismo. O en pacientes jóvenes en los que pensamos que tienen diabetes tipo 1 y realmente tienen una diabetes tipo MODI. Que es una diabetes tipo MODI o una diabetes monogénica en donde solamente hay un gen alterado, por ejemplo el gen de la glucosinasa, que es una enzima que interviene en el metabolismo tanto de la glucosa como de la insulina. Entonces en el siguiente video vamos a ver una tablita donde ponemos los puntos de corte para ver si sospechamos de un paciente con diabetes tipo 1, lo estamos mal clasificando y ver si realmente tiene una reserva mínima de insulina.